abrazo en este momento de tu Salvador. Él te dice: yo estoy aquí, estoy contigo. Oh, Yeshua. Muy buenas noches, hermanos. Hoy, como todos los jueves, tendremos un tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. Pero vamos a orar antes de ir a la palabra. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender el día de hoy tu palabra, Señor, poder ver nuestra condición, Señor, y poder alinear nuestros pensamientos a tu voluntad. Gracias, Padre Santo, porque tu voluntad es perfecta. Ayúdame, Señor, a poder trazar correctamente tu palabra, Señor, para que pueda ser entendida de la manera correcta, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. Entonces, el día de hoy quisiera ir con ustedes al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. El domingo pasado vimos uno de los atributos de Dios, que es que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y Él tiene misericordia con quien Él quiera tenerla. Y en este versículo vamos a ver que nuestro Dios es un Dios de toda gracia. Y cuando Pedro escribe estos versículos o esta carta, Primera de Pedro, el contexto está que la iglesia estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. Pedro no era la misma persona que estuvo con Jesucristo, sino era una persona ya madura en la fe, que ha entendido quién es Jesucristo en su vida como Señor y Salvador. Ha pasado muchas cosas también en la vida de Pedro. Y en este momento Pedro escribe esta carta, ¿no? Y la carta dice así, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra empieza diciendo en este versículo: el Dios de toda gracia. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es recibir algo no merecido, algo que no merecíamos, que es la salvación, porque no merecemos la salvación, es por gracia, ¿no? Y esto es a través de la fe. Entonces, el Dios de toda gracia, Pedro entiende, y por eso escribe esta carta y dice, y presenta a Dios como el Dios de toda gracia. Pero sabía que Dios era un Dios de gracia, ¿no? Que si fuera por las acciones de Pedro estaría ya condenado. Pero Dios es un Dios de gracia, que da muchas oportunidades a pesar de que no merecemos. Muchas de ellas o ninguna de ellas, ¿no? Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Vemos siempre la gracia de Dios en la vida del hombre. En distintas partes vemos la gracia de Dios, desde Abraham, ¿no? Cuando a veces Abraham mintió, ¿no? En el sentido de que hizo pasar a su esposa como su hermana para Dios pasó por alto esto, ¿no? O vemos también en David, cuando David en un momento, ¿no? La palabra nos muestra que genera la muerte, Urías, y también se acuesta con una mujer que no la correspondía. Vemos cómo Dios castiga si bien este pecado, pero también perdona, ¿no? Tiene toda gracia. Y Pedro entendía eso, y en su vida misma, ¿no? Pedro sabía de que muchas veces había fallado. Él dijo muchas veces que no voy a negarte, y vemos que Jesucristo dice: más negarás antes que cante el gallo 3 veces, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Y luego Jesucristo reconforta a Pedro, ¿no? Pero Pedro entendía y sabía que Dios es un Dios de toda gracia, que Él es un atributo de Dios, que el hombre no merece nada y es por gracia que somos salvos.
Y es por gracia, y en realidad todo es por gracia, hermanos. Algo no merecido. Y Pedro empieza a escribir, este versículo empieza diciendo, mas el Dios, en otra versión dice, pero el Dios, ¿no? De toda gracia, dice, que nos llamó. ¿Quién es el que llama al hombre? ¿Es el hombre que se llama a sí mismo? No, es Dios, ¿no? Es Dios quien llama al hombre, y Pedro lo dice, mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó, es Dios quien llama al hombre. Y eso lo vemos desde el comienzo, Dios llamando a Adán, ¿no? Él está a la puerta y llama, ¿no? Es Dios siempre llamando al hombre, aquel que escucha su voz, ¿no? El que oye su voz. Entonces la palabra en este versículo nos dice, mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, ¿no? Hermanos, hay una eternidad. Esta vida no es de todo. Hay una eternidad con Dios, ¿no? Y dice, en Jesucristo. Lo dice, en Jesucristo. Que nos llamó a su gloria eterna. En Jesucristo. Esa gloria es en Jesucristo. Todo aquel que cree en Él como su Señor y Salvador. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Habla de un padecimiento, un sufrimiento. Recordemos que el contexto está que la iglesia estaba siendo perseguida a muerte por el Imperio Romano. Hoy en día no pasa eso, pero sí hay muchas tribulaciones y aflicciones que pasamos en nuestra vida. Recordemos que Jesucristo lo dijo, en este mundo habrá aflicciones, ¿no? Y pasan diferentes tipos, de diferente índole, pero como bien lo dice la palabra, no será un poco de tiempo. Eso no es eterno, eso tiene un inicio y un final, es decir, es temporal. Estos padecimientos o estas aflicciones son temporales, hermanos, y no se compara con la gloria venidera. Eso me hace recordar a Romanos capítulo 8, versículo 18. Podemos ir ahí, que la palabra nos muestra, en Romanos capítulo 8, versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estas aflicciones o padecimientos temporales, hermanos, que quizás muchas veces pues, nos generan mucha preocupación, no se comparan, la palabra lo dice, no se comparan, Dios lo dice, no se comparan con la gloria venidera, hermanos, que es eterna en Jesucristo. Entonces, Pedro está escribiendo esta carta a la iglesia que está pasando por esta circunstancia y dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice él mismo, ¿quién? Dios, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, ¿qué va a pasar? Que Dios mismo nos va a perfeccionar. Nos va a perfeccionar, y eso me hace recordar aquel versículo que está en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice, estando persuadido, es decir, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, ¿quién es el que comenzó la buena obra en nosotros? Dios. ¿Y quién lo va a perfeccionar? Es Dios mismo. Es por eso que Pedro menciona en este versículo, él mismo, Dios mismo os perfeccione. Dios nos va a perfeccionar porque de él es la obra, hermano. Y Dios nos va a afirmar, nos va a fortalecer, ¿no? Y nos va a establecer para que Dios pueda seguir edificando en nosotros. Es lo maravilloso, hermanos, que la obra es de Dios, que seguramente por un tiempo tendremos que padecer y habrá sufrimiento, tribulaciones, hermanos, en nuestra vida, pero sabemos que la obra es de Dios. Dios está obrando, hermanos, a pesar de que quizás no lo vemos con los ojos naturales, pero
confiamos que Dios está obrando. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y Pedro continúa diciendo en el versículo 11, dice, a Él, a Dios, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro termina diciendo, después de haber dicho lo anterior que hemos leído, Pedro dice, a Dios sea la gloria. ¿No? No entiendo, quizás no me gusta las cosas que están pasando o por las que hemos pasado en estos eventos temporales, pero a Él sea la gloria. No entiendo quizás las cosas que están pasando o por qué han pasado, pero a Dios siempre sea la gloria. Me hubiese gustado que de repente la circunstancia fuera otra, pero a Dios sea la gloria. A Él sea la gloria. Y dice la palabra, y el imperio, cuando habla de imperio, habla de dominio, de poder. A Él sea la gloria y el dominio y el poder. Porque Dios tiene el dominio y el poder de todo, hermano. No, por los siglos de los siglos, por la eternidad. A Dios sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así que nos animamos, hermanos, porque Dios tiene el control de todo. Y todo va a ayudar para bien. Dios es un Dios de toda gracia. De toda gracia. Pablo siempre, en una ocasión, Pablo oraba para que Dios pueda quitarle un aguijón que tenía en la carne. Y Dios le decía, bástate mi gracia. Es suficiente la gracia de Dios, hermanos. Es suficiente. Y Dios está obrando de maneras inimaginables. A pesar de que no lo vemos. Y quizás muchas veces no lo entendemos. Pero solamente confiemos, hermanos, que Él está obrando en cada uno de nuestros corazones. Porque Él es la obra. Y solamente nos llama a poder confiar en Él plenamente por medio de su palabra. Vamos a orar, hermanos, por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que tú eres un Dios de gracias. De una gracia que no merecemos nada. Pero tú enviaste a tu único Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario. Y hoy día, Señor, podemos tener esa oportunidad de ser salvos. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti por medio de tu palabra. Ayúdanos a poder entender tu palabra y poder permanecer en tu palabra, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor. Y reconocemos que somos frágiles y muchas veces incrédulos. Ayúdanos, Señor, a poder renovar nuestra manera de pensar por medio de tu palabra y a poder vivir, Señor, en tu palabra. A poder vivir, Señor, confiados en ti, que si vivimos es por ti, Señor, y para ti. Que nuestra vida, Señor, fue comprada en aquella cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Reconocemos que solo no podemos, pero en ti somos más que vencedores. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús.